Hemos conversado también con los funcionarios, los directivos del Banco de China, ¿no? El Banco de China quiere tener una sucursal en el Perú, que no la tiene. Y no la tiene a veces por normas que están vigentes y que no tienen en realidad ningún sentido. Se estaba abriendo las puertas a un grupo de empresas que vinieron en mancha, que vinieron muchísimas y con todas las facilidades para que ganen la licitación de obra pública. Colaboradores eficaces y testigos protegidos del caso de los intocables de la corrupción han descrito el esquema de entrega de sobornos de la presunta organización criminal que lideraría el expresidente Martín Vizcarra, la cual habría operado en Provías descentralizado durante su gobierno. En esta estructura también se ha involucrado a firmas chinas. Este es el testimonio del colaborador eficaz 08-2023 que forma parte del caso de los intocables de la corrupción. Esta persona en su declaración ante la Fiscalía sostuvo que durante el gobierno de Martín Vizcarra hubo cambios en la ley de contrataciones para favorecer a un grupo de empresas extranjeras, esto en alusión a las empresas chinas. El mismo colaborador precisó que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2018 se dieron indicaciones para beneficiar a los consorcios integrados precisamente por constructoras chinas. El colaborador eficaz 08-2023 reveló cómo desde el ámbito legal se trabajó un escenario a favor de las empresas chinas en la adjudicación de obras viales. En el gobierno de Martín Vizcarra se llegó a modificar el reglamento de la ley de contrataciones con la finalidad de que solo un grupo de empresas pueda conseguir una carta de solvencia económica de un banco, lo que se pedía como requisito para aceptar la propuesta del postor, lo que no era posible con la banca nacional, sino con empresas extranjeras, beneficiando con ello a las empresas chinas. El colaborador rindió ese testimonio en junio del 2023 ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que investiga el caso, pero no fue la única. En agosto último también hizo alusión al cambio. Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Provías descentralizado, comentó que el reglamento de la ley de contrataciones había tenido modificaciones y que habían logrado incluir el requerir una carta de solvencia económica como requisito para participar en los procesos. Comentó que dicha variación había sido una gestión de las empresas chinas ante el gobierno de Martín Vizcarra para que así las empresas locales queden fuera de competencia, puesto que esa carta es difícil de conseguirla. El cambio legal que describe el colaborador eficaz 08-2023 se dio en el Decreto Supremo 344-2018-EF, que dispuso como requisito de calificación la solvencia económica aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras. Esta norma fue firmada por el entonces ministro de Economía Carlos Oliva y el presidente Vizcarra en diciembre del 2018. Lo mencionado por el delator se condice con la tesis de la Comisión del Congreso que investiga las licitaciones ganadas por empresas chinas desde el periodo de Vizcarra hasta la gestión de Pedro Castillo. En su informe preliminar, este grupo concluyó que Vizcarra promovió desde su cargo leyes que favorecieron a las constructoras chinas en los procesos de selección. Cuando el exmandatario fue citado por esta comisión, dijo no conocer el cambio sobre la solvencia económica. Sin embargo, su firma aparece en el decreto. Para Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, con este cambio se brindó las facilidades para que las empresas chinas ganen licitaciones. Pero se agarraron de esa solvencia económica para poner el requisito de la línea de crédito, que no era obligatorio ponerlo, pusieron el requisito de la línea de crédito para que sea un requisito que solamente las empresas chinas podían cumplir. El exministro de Economía, Carlos Oliva, quien firmó el decreto supremo, descartó que haya habido interés para favorecer a ciertas empresas. Creo que no han entendido de lo que se trata la norma para empezar. Antes era obligatorio, a partir del 2018 ya no era obligatorio. Dependía de cada unidad ejecutora, de cada ministerio o gobierno subnacional, si quería pedir ese requisito o no.
Con eso, digamos, así de sencillo, se cae ese argumento de que lo que se hizo en el 2018 fue lo opuesto de lo que realmente se hizo. Y si lees ese artículo del 49, creo que es, ¿no? En la página 11 que me indicaste, dice pueden. O sea, justamente lo que se hace es hacerlo facultativo. De acuerdo con una revisión realizada por el Comercio, en Provías descentralizado hubo un aumento de obras ganadas por firmas chinas o sus consorciadas tras el cambio en la ley de contrataciones. El decreto mencionado no es el único. En enero del 2017 se publicó el Decreto Legislativo 1321, que fomenta la inversión de empresas bancarias en el sistema financiero peruano. Esta disposición legal, según la Comisión Investigadora del Congreso, facilitó la habilitación de bancos chinos en Perú con el objetivo de que estos respaldaran a las constructoras de su país. Avalado en este decreto en el 2020, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros emitió un informe con el que se autorizó el funcionamiento del Banco de China, pese a que en Perú el ICBC, otra entidad bancaria del país asiático, operaba desde el 2013. Hasta antes del decreto, la ley peruana restringía que el accionista de un banco extranjero sea propietario de más de una entidad bancaria en el país. ICBC y el Banco de China son de propiedad del Estado chino. Meses antes de aprobarse el decreto que permitió el ingreso del Banco de China al Perú, Vizcarra declaró sobre esa institución financiera. Fue en una entrevista a TV Perú a propósito del viaje realizado al país asiático acompañando al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en septiembre del 2016. Se ha visto de que hay que dar facilidades para que pueda tener la sucursal que ellos quieren. Finalmente, a quien financia el banco es a la empresa que va a ejecutar un proyecto, no necesariamente a nosotros. O sea, el Estado como Estado no necesitamos este tipo de financiamiento, pero si se convoca un proyecto, si se licita una obra y alguna empresa nacional, peruana, de construcción o extranjera, gana este proyecto, tiene una opción de ir hacia el Banco de China para también ver el financiamiento. Para el presidente de Capeco, la presencia de este banco genera suspicacia. No sé si el banco chino iba a respaldar a una empresa, a un banco peruano, y ese banco peruano a su vez se respaldara a una empresa peruana, ¿no? Probablemente no, pero hay una cosa muy curiosa además, ¿no? Esa banca china, ¿qué otra participación, qué otro negocio de banca tiene en el Perú? ¿No? Esa es la pregunta que habría que hacer. El decreto 1321 lleva la firma del entonces ministro de Economía, Alfredo Torne, quien asegura que no se buscó favorecer a alguna empresa. El decreto tenía un propósito de proveer mayor financiamiento a las empresas que contrataban con el Estado en un contexto en que enfrentábamos la bajato y que prácticamente todos los bancos habían decidido no prestarle a las empresas. Torne remarcó que el ingreso del Banco de China fue durante el gobierno de Vizcarra y no durante su gestión como ministro. Yo no aprobé ese nuevo Banco de China en mi gestión. Eso fue posterior a mi gestión. Me parece un despropósito el no haber puesto restricciones a las empresas contratistas chinas, porque es una competencia desigual. Son empresas que no son empresas privadas, son empresas públicas y que tienen todo el apoyo de su gobierno. Ante los recientes actos de corrupción que involucran a las empresas chinas, el gerente general de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú, Richard Wang, se pronunció. Desde el inicio del establecimiento de la ASP, hemos exigido a todas las empresas chinas en el Perú respetar y cumplir las leyes y normativas de este país durante sus actividades comerciales diarias, que es la posición continua de nuestra asociación. Durante la gestión de Vizcarra como presidente de la República, las empresas chinas aumentaron el número de obras ganadas en Provías Nacional y Descentralizado, dos organismos ejecutores del Ministerio de Transportes. En total, los contratos superan los 3.394 millones de soles. De acuerdo con la revisión que realizó este diario en Provías Descentralizado, entidad en donde habría operado la presunta red criminal que el equipo especial investiga, se adjudicaron 14 proyectos por más de 1.619 millones de soles en total,
En esta unidad, la cantidad anual de contratos ganados por las constructoras chinas, solas o en consorcio, fue en aumento entre el 2019 y 2020. El comercio ha buscado recoger la versión del exmandatario a través de sus abogados y de su ex asesor Oscar Vázquez. Sin embargo, no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, la investigación fiscal continúa. Nuevos colaboradores se suman, brindan más detalles y ratifican la versión de que existió una organización criminal encargada de realizar negocios ilícitos con obras públicas dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.